gracias a todos. Gracias a todos por venir, sobre todo en este momento, que es justo una semana antes del examen. Apreciamos mucho que estén acá. Bueno, y gracias a Cristian por venir a presentar con nosotros. Cristian es profesor de Economía en la Universidad de California de Santa Cruz, donde enseña Economía del Comportamiento y Economía Conductual a estudiantes de doctorado y Microeconomía a estudiantes de pregrado. Cristian tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Maryland. Es cofundador del Grupo de Economía Conductual y Experimental de la Católica, un grupo recientemente fundado. Debo decirlo. Sí. Sí, es todo lo que voy a decir acerca de eso. Y Cristian hace investigación en economía conductual, en economía experimental y finanzas experimentales, y además es codirector del LIPS Laboratory en la Universidad de California de Santa Cruz, que luego nos dirá, si ustedes están interesados, qué cosa es eso. Bueno, adelante, Cristian. Lo que había pensado es que tener una presentación de 50 minutos, después tenemos comentarios de Javier y míos, y básicamente lo que vamos a hacer es tener preguntas de ustedes. Bueno, nuevamente gracias a todos por venir, a ti, Cristian, por estar acá. Bueno, primero gracias por la invitación. Para comenzar, déjenme decirles que es un honor estar acá porque siempre, aunque yo estudié en otra universidad, siempre tuve un cariño especial por la Pacífico. Mi madre estudió en el Centro de Desarrollo Gerencial muchos años atrás y desde aquella época tenía, digamos, una afinidad a la Pacífico. De hecho, cuando estaba en el colegio, vine a un curso de 6 meses, quedé maravillado. Y estuve a un pelo de estudiar acá, pero bueno, otros factores influenciaron y me fui a otro lado. Entonces siempre he tenido esa cercanía y admiración por la Pacífico y es un honor estar con ustedes. La presentación de hoy día va a ser acerca de actitudes al riesgo y percepciones de justicia o comparaciones interpersonales. ¿Okay? Vamos a comenzar haciendo una especie de motivación, digamos, un poco general de por qué queremos estudiar estas dos motivaciones hacia el riesgo y hacia percepciones de justicia de manera conjunta. Y vamos a hacer una especie de recap de la teoría, digamos, que ustedes ven en el pregrado, solamente para tener un lenguaje común. Y luego vamos a motivar, en primera instancia, en el segundo punto, vamos a motivar el link entre comparaciones interpersonales y actitudes al riesgo con 2 experimentos simples, uno en el campo, uno en el lab. Y después de que yo los convenza, espero, de que ahí tiene sentido estudiar el vínculo entre actitudes al riesgo y comparaciones interpersonales, vamos a recién pasar a definir un modelo, digamos, a definir un poco más la teoría con más precisión y a definir un experimento un poco más largo en el que podemos estudiar estos vínculos entre actitudes al riesgo y percepciones de justicia. ¿Okay? Entonces, ¿por qué queremos estudiar actitudes al riesgo y percepciones de justicia? Es porque si se ponen a pensar, muchas de las decisiones que tomamos, ya sea con un partner de negocio o con digamos, decisiones familiares, decisiones en el trabajo, cuánto esfuerzo ponerle a tratar de buscar una promoción, cuánto riesgo compartir con un partner de negocio, cuánto tiempo darle a tu hijo para que incremente su probabilidad de tener éxito en la vida y reducir, maybe, de repente tu probabilidad un poco y el tiempo que le pones a, de repente, buscar un ascenso. Todas esas decisiones involucran otras personas con las que ya sea que te importan en sus outcomes o ya sea que te comparas con ellas y al mismo tiempo involucran riesgos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista general, sí tiene sentido al menos preguntarse si es que hay un vínculo entre las percepciones de justicia y las percepciones, las preferencias por los outcomes de otros y cómo se vinculan a tus actitudes al riesgo. Desde el punto de vista un poco más, digamos, empírico, ¿okay? Desde el punto de vista un poco más empírico,
les voy a mostrar que hay suficiente razón empírica también para que nos comencemos a preguntar de si tiene sentido modelar las actitudes del riesgo como separadas de las actitudes por los outcomes de otras personas. ¿Okay? Entonces, no solamente conceptualmente, como les mencioné, tiene sentido preguntarse ese vínculo porque muchas decisiones involucran ambas motivaciones, sino que en la evidencia, y les voy a tratar de convencer de eso, en la evidencia también hay indicios de que sí deberíamos tratar a modelar y a considerar que las actitudes del riesgo y las preferencias por los outcomes de otras personas tienen una relación. ¿Okay? Entonces, a ver, vamos a primero comenzar para, digamos, ir por partes. Vamos a comenzar primero por tener unos conceptos y una notación común para que cuando hagamos la parte que tenga un poco más de tecnicismos estemos todos en el mismo plano. Entonces, primero, lo básico, digamos, que es una lotería. Una lotería, en muchos puntos, en algunos puntos vamos a denotarla como una expresión de ese tipo. Ese, por ejemplo, quiere decir que es tirar la moneda y tener, si sale cara, 0 soles o dólares, y si sale sello, 20 soles, ¿no? Digamos en soles todo. Entonces, esa es una forma de escribir una lotería. Y vamos a ver luego que eso se puede extender a casos en los cuales también tenemos pagos para la otra persona. Pero de forma más general, a veces vamos a referirnos solamente a la distribución acumulada sobre un soporte donde X, que va a ser, digamos, en dinero, vive. Entonces, en un sentido, esta distribución acumulada va a denotar una lotería en algunas partes de nuestra discusión. Entonces, esa es como notación simple que luego vamos a extender. Aversión al riesgo. Aversión al riesgo no va a ser nada distinto a lo que ustedes han aprendido en clase, que es simplemente la tendencia a preferir un pago seguro como mejor o preferido a una lotería cuyo valor esperado igual a ese pago seguro, ¿no? Esa es, digamos, la definición de aversión al riesgo basada en el comportamiento, es decir, la persona elegiría este pago seguro en vez de la lotería, pero obviamente acá estamos solamente poniendo un ejemplo. Esto se cumple en general para la preferencia de cualquier pago seguro en favor de cualquier lotería cuyo pago esperado sea igual a ese pago seguro, ¿no? Luego, y más importante, está la teoría de la utilidad esperada, ¿no? La teoría de la utilidad esperada tiene una piedra angular que se llama el axioma de independencia, que no estoy seguro si lo hacen, no importa, digamos, esencialmente para esta presentación, pero lo que importa notar es que ese axioma de independencia que está detrás de la teoría de la utilidad esperada, con un poco de mate, implica algo muy simple acerca de cómo las personas valoran o evalúan una lotería al momento de decidir. Y esa implicancia es que la utilidad de una lotería, L, es lineal en las probabilidades de los outcomes que esa lotería contiene. Entonces, si es una lotería discreta, si hay, digamos, cada XI es uno de los K outcomes posibles, o sea, I iría de 1 hasta K, esta termina siendo la forma como la utilidad esperada se escribe, y si el riesgo es en realidad un riesgo sobre una variable continua o de una variable continua, simplemente la utilidad esperada implica que es como el nombre lo dice, un esperado de la utilidad que esos outcomes generan, ¿no? Hasta aquí todos
¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre todos los estudiantes? Francisco me pidió que moldee un poco la presentación a estudiantes y de hecho es lo que más me interesa porque, bueno, primero, que quiero que los estudiantes se beneficien de esta presentación y segundo, porque ya lo mencioné, pero yo tengo mucha consideración por los estudiantes de esta universidad. Admiración. Lo que no mencioné, por ejemplo, me olvidé, es que yo llevé un curso acá y me quedé muy satisfecho, sorprendido con el nivel que tenía, el nivel de competencia y esfuerzo que tenían mis compañeros. Y ahora yo un curso con Marco Ortiz, ¿lo conocen? Sí. Bueno, Marco, ¿estoy enseñando acá, supongo? Sí. Bueno, Marco era mi colega de grupo en el curso que llevé con Máximo Otrero. Gran grupo. Bueno, en fin. Entonces, todos están de acuerdo con eso, ¿ok? Ya. Lo chévere de la teoría de utilidad esperada, digamos, el valor, digamos, de esa teoría, es que al reducir la evaluación de una lotería a una ecuación lineal en las probabilidades, toda actitud al riesgo que la persona puede, que el decisor puede tener, se traslada o se basa en la curvatura de los pesos de esas probabilidades, que vienen a ser las utilidades Bernoulli, ¿no? Estas de acá. Entonces, la curvatura de la utilidad Bernoulli es la que determina completamente la actitud al riesgo. Y esa es como la belleza de esta teoría, porque ahora diferentes curvaturas son las que determinan las diferentes actitudes al riesgo y entonces simplifica mucho la descripción de las actitudes al riesgo porque ahora solo nos queda comparar curvaturas de las funciones Bernoulli U. ¿Okay? Entonces, les decía en el punto anterior que en la utilidad esperada, todas las actitudes al riesgo se resumen en la forma, en el shape, ¿no? en la forma que tiene la utilidad de Bernoulli. Pero en realidad podemos ir incluso más allá. En la teoría de utilidad esperada hay medidas, resúmenes del grado de aversión al riesgo, ¿no? Y la más usada y simple es la medida de Arrow-Pratt, que en la versión de aversión al riesgo relativo tiene esta ecuación. Esta ecuación que es esta definición que tiene simplemente el ratio de la segunda derivada sobre la primera derivada con el signo menos aquí multiplicada por el outcome, por la cantidad de dinero que estemos, resume el grado de aversión al riesgo para una función Bernoulli U y para un nivel de outcome X, ¿no? Porque en diferentes niveles del outcome posiblemente esta medida de aversión al riesgo relativa podría cambiar. Y dentro de ese marco, digamos, hay una función que es la popularmente usada más comúnmente, que es la CRRA, que es por sus siglas en inglés la utilidad que es constant de aversión al riesgo relativo constante, ¿no? Constant Relative Risk Aversion, que tiene esta forma, ¿no? Tiene otras versiones, pero es básicamente... Sí, ¿se escucha bien otra vez o no? Ok, ya. A ver, me voy a poner más al micro. Entonces, esta forma funcional de esa utilidad de Bernoulli tiene la propiedad de que el Arrow-Pratt measure de Relative Risk Aversion es constante y no varía con el nivel de X, ¿no? Y en particular se reduce a este parámetro gamma. ¿Okay? Entonces, si ustedes, como de hecho lo han hecho algunos de ustedes, digamos, revisan los papers que empíricamente estudian las medidas de aversión al riesgo, una buena parte de ellos,
quizá incluso más de la mitad, asume de frente una función de este tipo o parecida y trata de estimar la medida de Arrow-Pratt gamma, asumiendo que es constante, y luego, además importante para nuestra presentación, asumiendo que los outcomes de los demás no importan nada, ¿no? Que no están presentes en la utilidad, etcétera, etcétera. Solo también para estar en la misma página, en esta medida, el gamma igual a 0 significa que no hay aversión al riesgo, es neutral al riesgo. Un nivel moderado de aversión al riesgo es alrededor de gamma 1. En realidad, cuando gamma toma 1, esto no está bien definido, obviamente, por este denominador, pero equivale a la función de utilidad definida como el logaritmo de x. Digamos, si el gamma es muy, muy alto, en particular infinito, estamos hablando de una aversión al riesgo infinita. Ok, entonces ese es nuestro recap. Ahora voy a detallarles 2 experimentos simples cuyo propósito es convencerlos de que las comparaciones interpersonales, es decir, pensar en el otro, en los outcomes del otro, afecta tu risk-taking. O sea, que el supuesto, básicamente, que el supuesto de que la utilidad... Si encuentro el mouse, ok, bueno. El supuesto de que la utilidad solo contiene tus outcomes y no el del resto debería ser cuestionado. Ese es el siguiente paso. Este es un experimento súper simple en el laboratorio, 50 personas. Es un experimento tan simple que podrían hacerlo, digamos, a sus amigos y como registrar sus datos y comprobar si es que sale lo mismo. El experimento es así. Tú le dices a una persona, tienes que elegir entre un coin flip, ¿no? Un 50-50 de 0 y 20 soles, ¿ok? O 10 soles, ¿ok? 0, 20 soles o 10 soles. Y lo que agregas es, le dices, has sido emparejado con alguien de forma anónima, no sabes quién es, que está en el laboratorio. En el caso de ustedes, si quieren hacerlo, pueden decir, has sido emparejado con otro amigo, que no te voy a decir quién es, ¿ok? Y tienes que decirme cuál tomas, la opción segura o la opción riesgosa. ¿Okay? Y los tratamientos son 3, muy simples. En uno, la otra persona con la que ha sido emparejado tiene el mínimo outcome posible, que es 0, tiene 0 soles. ¿Okay? Entonces les preguntas, yo les pregunté a estas 50 personas en el laboratorio, ¿cuál quieres tomar considerando que la otra persona tiene de seguro 0 soles? ¿Okay? Y les hago la misma pregunta, ahora diciéndoles, la otra persona tiene 10 soles, y la misma pregunta, ahora diciéndoles que la otra persona tiene 20 soles, ¿no? Entonces, es como, en este caso en particular, es un within subject, o sea, que es dentro intrasujeto o intraparticipante, en el sentido que cada persona recibe las 3 tareas en diferente orden, ¿no? En diferentes puntos del experimento. Entonces, si es que nuestra hipótesis de que las actitudes del riesgo no se relacionan con cómo te comparas con otros, la cantidad de veces, la proporción de veces en que elegiríamos la elección segura debería ser invariante de cuánto recibe el otro, ¿no? Porque si en verdad el modelo es como está acá, que no hay un Y, no hay un pago para el otro, entonces la proporción de veces que adoptamos por la opción segura no debería variar cuando variamos Y. ¿Están de acuerdo con eso? Pero... Muy bien. No, está muy bien. Me olvidé de decir algo. Sí. Bueno, a propósito de esta intervención,
quiero decirles que voy a hacer una modificación ligera en el formato. Pueden levantar la mano y preguntar en cualquier momento, ¿okay? Porque ese es como el formato que me es más familiar. Entonces, si hay una pregunta sobre algo que está... Gracias. Si hay alguna pregunta sobre algo que no está claro o que, digamos, algún comentario que quieren hacer, por favor, siéntanse libres de levantar la mano en cualquier momento y les daré un minuto. ¿Ok? O no. Les daré la palabra. Entonces, el hallazgo importante en este experimento tan simple, es que solamente diciéndole a alguien que tiene ya sea 20 o 10 o 0, cambia muchísimo la proporción de veces que eligen la opción segura, ¿no? Y lo más, digamos, la parte más chocante, digamos, es que la gente que recibe la información de que el otro recibe 20, adopta la opción riesgosa en mucha más proporción que cuando el otro recibe 10. Quiere decir que si a mí me dicen que Osvaldo tiene 10 soles, me dicen, ¿cuál quieres? ¿10 soles o tirar la moneda? Yo muchas más veces elijo en ese caso, o con más probabilidad elijo yo también 10 soles para que estemos igual. Pero si a mí me dicen que Osvaldo tiene 20 soles y me dan las dos opciones de 10 o el coin flip de 0-20, con más probabilidad que antes, elijo el coin flip. Me tomo el riesgo. Y la idea es que, bueno, hay varias interpretaciones, ¿no? La más simple en este contexto sería que la gente quiere, bueno, en el caso del 10-10, le gusta terminar con un outcome en el que tengamos la misma cantidad, o en el caso del 20-20 comparado con el 10, perdón, del 20 comparado con el 10, la gente quiere tomar el riesgo para tratar de alcanzar al otro, ¿no? Entonces, eso es como el primer point. Okay. Entonces, ese es el experimento simple 1. Uno podría decir, como de hecho hay una parte de la literatura que trata de explorar qué tan válido es el laboratorio en términos de validez externa, en el sentido de que qué tanto se puede extrapolar de esos resultados al campo. También se puede ver resultados análogos en el campo. Es un experimento que no es exactamente, no tiene un mapping exacto con el anterior, pero ese experimento es realizado en el campo. Aquí en Perú, en los últimos 3-4 meses, y es un experimento un poquito más complejo, ¿okay? Y es lo siguiente. Cada persona recibe una serie de tareas como esta. En esas tareas, con probabilidad 5 de 10, por ejemplo, en esa tarea en particular, con probabilidad 5 de 10, yo recibiría 115 y mi vecino, digamos mi pareja, que yo no la conozco, 190. O si sale azul, con la otra parte de la probabilidad, yo 55 y el vecino 190. Esa es la opción A. La opción B es similar, excepto que ahora los rangos no van de 55 a 115, sino van de 22 a 190. Entonces, acá hay más riesgo, ¿no? Porque los outcomes para mí son más extremos, 22 a 190, y acá hay menos riesgo porque los outcomes para mí son de 55 y 115. Mi vecino, sin embargo, tiene un monto fijo que es 190. ¿Okay? Y como se imaginarán, los treatments acá son que el vecino recibe también 3 montos distintos, 190, 120 y 22. ¿Okay? Además, no es solo una tarea, sino que en realidad son 10 tareas. Cada línea acá es una decisión, o sea, cada línea acá es una pantalla de ese tipo. Y esto en conjunto es una metodología de medir el grado de aversión al riesgo o el grado de actitud al riesgo que se denomina Hall and Laurie por los dos autores que escribieron uno de los primeros papers con este tipo de forma de medir la actitud al riesgo. Entonces, la idea de Hall and Laurie es que tú comienzas con una opción que es menos riesgosa o más segura,
y en cada decisión es comparada con una opción más riesgosa, y las decisiones comienzan siempre a favor de la más segura, y si es que la persona, por ejemplo, tiene un Arrow-Pratt coefficient de alrededor de 0.3, como el de acá, esa persona, si es que tiene esas preferencias, va a elegir la segura, segura, segura hasta este punto, y luego va a cambiar a elegir la opción más riesgosa, y en las siguientes tareas se va a mantener en la opción más riesgosa hasta el final. ¿Okay? Esa es la idea de Holland-Lorry. Eso quiere decir que el momento en el que la persona cambia de adoptar por la más segura hacia la más riesgosa, ese momento te está dando una información, o ese punto de cambio te está dando información de aproximadamente en qué rango está su medida de Arrow-Pratt, asumiendo que esa persona, digamos, tiene detrás de su comportamiento la utilidad esperada, obviamente. ¿Okay? Entonces, medimos la medida de Arrow-Pratt con esta metodología, y lo que encontramos es lo siguiente. Primero, la línea roja acá es el estimado de el coeficiente de aversión al riesgo relativo, o la medida de Arrow-Pratt para las tareas de riesgo en el que el vecino no se menciona, no hay una pareja. Es como la opción, digamos, estándar, por defecto, ¿no? Es justo alrededor de una actitud al riesgo moderada, cercana a la utilidad logarítmica. Y luego, en estos grafiquitos azules acá, tenemos el estimado puntual de la misma medida de Arrow-Pratt para cada uno de los tres tratamientos. El vecino tiene 22, el vecino tiene 120 y el vecino tiene 190. ¿Okay? Lo que encontramos es que, si bien ninguno de los tres es estadísticamente distinguible de la tarea sin el vecino, los que tienen 22 y los que tienen 120 sí son estadísticamente distintos. ¿Qué quiere decir? O la forma como estamos interpretando estos resultados recientes es de la siguiente forma. Los que estaban en las tareas en las que el vecino tiene 120 soles, tenían dos opciones. Una opción más segura, cuyos outcomes iban de 55 a 115, ¿okay? O una opción más riesgosa, cuyos outcomes iban de 22 a 190. Entonces, nuestra interpretación actual, y obviamente está abierta a discusión y a feedback de parte de ustedes, porque esta es literalmente la primera vez que presentamos esto, ¿no? Sí. Nuestra interpretación es la siguiente, es que la gente, cuando está en la tarea en la que el otro tiene 120, más a menudo elige la opción segura, porque en el outcome bueno, digamos, la opción más segura, termina con 115, que es muy cercano al 120, y en el caso malo termina con 55, que está debajo de 120, pero no está, digamos, muy por debajo, en contra o en desfavor de la opción más riesgosa, que podría darle un outcome malo de 22 y darle una desventaja muy grande respecto a 120. Entonces la gente, tratando de no estar muy atrás, elige más veces la opción segura cuando está en 120 comparado con estar en el 22. Tiene más aversión al riesgo que estar en el 22 para tratar de no quedarse muy atrás en el outcome final. Esa es la interpretación actual, que es consistente con el modelo que vamos a discutir en unos minutos.
Ahora, obviamente este no es digamos, el resultado final porque vamos a tratar de incrementar la muestra, aunque no tenemos una muestra tan pequeña, igual queremos tener un poco más de poder ahí. Y luego vamos a tratar de hacer algo parecido en términos de cómo se enmarca la decisión del app también, del field también en el app para hacer un test de robustez ahí también. ¿Okay? Pero los resultados en verdad tienen sentido. Ambos, el de 22 y el 120 comparado con el 190, no tienen, al menos hasta este nivel, hasta esta cantidad de datos, no tienen una diferencia significativa. ¿Okay? Yes, sí. Pregunta, y tanto en este experimento como en el anterior, ¿has encontrado diferencias, heterogeneidad por género, digamos? ¿Los mujeres responden distinto? En verdad no he chequeado. Pero esa es una pregunta que sí es muy relevante porque o sea, hay literatura que muestra que cambiando por edad el género tiene, o sea, modulado por edad, el género puede tener diferencias grandes en la decisión de tomar el riesgo. Y también hay la literatura, digamos, los hallazgos de que en mayoría, no en todos, pero en la mayoría de contextos en los que se evalúa preferencias sociales o preferencias por los outcomes de otros, las mujeres también tienen diferencias con los hombres. Entonces, sí creo que es bastante válido ver cómo esa diferencia de género opera en los casos en los cuales hay las dos cosas, ¿no? Comparación y también riesgo. Eso es, sí, o sea, no está hecho, pero con más datos y sobre todo creo que en el lab vamos a poder tener esa respuesta más clara, sí. A propósito de eso, ¿tienes alguna hipótesis al respecto? Porque dice mucha literatura que los hombres son más competitivos que las mujeres. En ese sentido, de repente, exacto, la mujer, digamos, no le importaría tanto lo que tiene el hombre, o lo que tiene la otra persona. ¿Tienes alguna hipótesis? Sí, la verdad es que no tengo, o sea, a ver, yo, ya no es la conjetura no es tan como clara porque las mujeres en efecto tienen, por ejemplo, cuando es medir altruismo, las mujeres tienen un efecto positivo respecto de los hombres ahí. Cuando es competitividad, es decir, cuando los hombres sienten que pueden estar en desventaja, pueden tomar más riesgo para igualarse. Entonces, dependiendo de si estás en el lado de ventaja o desventaja, ahí la parte de género va a jugar un rol distinto. Por eso que no tengo una conjetura como clean para eso. Pero sí es algo que, digamos, el modelo podría predecir si es que uno pone en el modelo lo que la literatura previa ha dicho, podría botar una predicción. Tengo una duda tonta. No solo importa el género en el jugador, podría importar el género en el vecino. O sea, si el que vecino sea hombre o mujer, en cómo se comportan. ¿Podría ser eso interesante? Sí, interesante. Y podría ser un efecto, porque, digamos, esa literatura que les menciono tiene un branch, digamos, que va por ese lado. Y es más o menos como lo esperas, ¿no? En un contexto en el que como resalta el hecho de que una pareja, aunque sea anónima, tenga un hombre y una mujer, el hombre, si recuerdo bien, sí tiende a tomar más riesgo, ¿no? No sé, hay una explicación evolutiva ahí, ¿no? Que podemos también discutir después de la presentación. Pero, entonces sí, o sea, sí podría haber, es muy posible que ese efecto exista, sí. Cristian, en el experimento anterior y en este experimento se ven dos linealidades, de acuerdo con lo que tú estás diciendo, y prediciendo lo que vas a encontrar en el experimento, tu argumento es más lineal, ¿no? Pero el paso de 0 a 10 y el paso de ¿te refieres? Perdón. De 120 a 190, quedándonos solamente viendo lo puntual, ¿no? Y empezando a linealidad. ¿Te refieres que la diferencia del 22 a 120 y el 120 a 190 no son iguales, no?
Sí. No, sí, no había una intención como súper avanzada en eso. Lo que pasa, y sí, como full disclosure, es que queríamos un outcome que sea aproximado al buen outcome, o sea, cercano al buen outcome en el caso de la opción A, que es la más segura, y elegimos 120. No pensaba hacer un match perfecto con el otro, porque el otro tiene otros sesgos también adentro, que es el hecho de que la opción segura es realmente segura. En esta, la opción segura no es realmente segura, es solo más segura que la más riesgosa. Entonces, si no hay un mapping ahí perfecto, y la otra razón por la cual este diseño tiene esta forma es porque este experimento cortito fue montado encima de un experimento más largo que era para medir aversión al riesgo y preferencias por tiempo, que es un experimento de Miguel Jaramillo en Grade. Entonces queríamos hacer una tarea que ya es muy parecida a la que ya existía ahí, pero que tenía el elemento del otro como el elemento adicional. Entonces había varias restricciones que cumplir, digamos, y mi lógica no era necesariamente hacer un match con el experimento simple de laboratorio. Pero igual muestra que importa la comparación, digamos. Ese es como el punchline. Ok, listo. ¿Resuelve tu pregunta eso? ¿Sí? Más o menos. O sea, si la motivación empírica es esa, supongo que en algún momento en tu modelo tendrás que explicar ese cambio también, esa U, ¿no? ¿Lo qué? En ambos casos. Sí. En ambos experimentos. Claro. Los experimentos que he mostrado son en realidad parte de la motivación para convencerlos de que hay que hacer un modelo que incluya el otro, y luego les voy a decir justo ahora por qué en realidad también hay que hacer un experimento distinto, más cuidadoso que el que se ha hecho anteriormente. Anteriormente era como el más simple que puedes imaginarte es fijar el outcome del otro en fijo y preguntarte por tu riesgo, ¿no? Pero para pensar en datos que generen discusión sobre un modelo, hay consideraciones que voy a discutir ahora que sugieren que el experimento debería ser distinto a los que hemos hecho antes. ¿Okay? Eso es lo que voy a tratar de convencerlos en lo que sigue. Entonces, espero que la mayoría esté convencida de que hay algo. hay gato encerrado, ¿no? Hay el modelo con solo tus outcomes. Debería, digamos, cuestionarse. Entonces ahora, desde este punto, vamos a comenzar a discutir cómo posiblemente ese nuevo modelo debería lucir, ¿no? Cómo posiblemente ese modelo nuevo debería lucir. De hecho, no soy el primero en formular un modelo, discutir esto, y les voy a dar una breve mirada también a un par de modelos existentes. Ahora, el outcome que teníamos antes era solo yo, luego con los experimentos lo extendimos a que el outcome era la primera entrada es mi pago, la segunda entrada es el pago del otro. Entonces, eso se va a mantener en lo que sigue. Y las baterías van a ser las distribuciones de probabilidad en los conjuntos de outcomes, ¿no? Ahora voy a introducir dos nociones de justicia que tienen que ver con riesgo, porque tenemos una mirada, o sea, más allá de tratarnos de convencer de que importan las comparaciones, una mirada, digamos, más cuidadosa de la teoría y también ahora de los datos, sugiere que entrar por estas definiciones de justicia es la forma correcta de comenzar a pensar los modelos. ¿Okay? Porque en los modelos anteriores uno podría decir, el gamma depende del outcome del otro. Pero si el gamma depende del outcome del otro, ¿cómo exactamente depende? Sería como inventar un modelo de la nada y dejar de lado toda una literatura que existe sobre preferencias sociales o preferencias por los outcomes de otros,
que en realidad voy a mostrarles que sí tiene un rol acá, ¿no? Ahí, en otras palabras, lo que queremos es extender los modelos que existen tanto en la versión en actitud al riesgo como en preferencias sociales y hacerles un merge, ¿no? Una fusión que tenga sentido. Y no simplemente decir que el gamma depende del outcome del otro. En ese sentido, la primera definición de justicia en el contexto de riesgo es lo que se denomina ex post fairness. El ex post fairness o justicia ex post es la idea de que uno prefiere, por ejemplo, si estamos jugando a una moneda en la que involucra pagos para los dos, yo prefiero una moneda en la que sea malo malo para los dos, o que sea bueno bueno si es sello, o sea, malo malo si es cara, bueno bueno si es sello. Me refiero malo para mí, malo para Manuel, o en el caso de sello, bueno para mí, bueno para Manuel. Prefiero esa moneda a otra lotería en la que los outcomes estén inversamente relacionados. Es decir, que cuando sale cara, me va bien a mí, le va mal a Manuel, y cuando sale sello, me va mal a mí y le va bien a Manuel. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir esta parte de acá. Prefiero el 1-1, 0-0, es el coin flip sobre esos outcomes, sobre el coin flip de 1-0-0-1. ¿Tiene sentido? Ok. Pero obviamente esa es como la definición, la idea, digamos, de ex post fairness. Hasta ahí es interesante, pero necesitamos algo que sea cuya medida de, digamos, de grado sobre la actitud al riesgo sea más fina. Y de esa forma definimos estas dos tareas. En este juego, yo elijo un valor para alfa, ¿ok? Elijo un valor para alfa, y luego la naturaleza tira la moneda y me paga a mí y a Manuel el mismo monto. El monto sería 1 menos alfa por 25 y 1 menos alfa por 25. Y si sale B, nos paga alfa 100. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, yo podría elegir alfa 1, ¿no? Y sale este outcome A, ambos recibimos 0. Y sale outcome B, ambos recibimos 100 soles. Entonces sería como hacernos tomar un montón de riesgos, ¿no? Pero podría elegir hay un alfa, no lo recuerdo, bueno, hay un alfa, debe ser 0.25 o algo así, que nos garantiza que recibiríamos lo mismo en ambos outcomes. Y todos los alfas que están en el medio son diferentes grados de tomar el riesgo, ¿no? Hasta llegar a uno que sería el que somos todos. Ok, a ver, y si yo comparo esta tarea en la que Manuel y yo estamos en el mismo bote, ¿no? Nos va bien los dos, nos va mal los dos, comparo con esta otra tarea en la que ahora estamos en diferentes botes, cuando le va bien a él, me va mal a mí, cuando me va bien a mí, le va mal a él. Si comparamos las decisiones en esta tarea, podemos ver que el ex post fairness, es decir, la importancia que le damos a la diferencia ex post de nuestros outcomes, se está reflejando en cuánto riesgo queremos tomar. Es decir, comparando el alfa tilde y el alfa, si son diferentes, podemos afirmar con con confianza estadística que hay una diferencia en el risk-taking asociada o proveniente de una preocupación de justicia ex post. ¿Están de acuerdo con esto? Ok. Ese es ex post fairness. Ahora vamos a discutir lo que se llama ex ante fairness, que es, o justicia ex ante, que es también una muy interesante, que es así. El juego ahora es, el decisor elige una probabilidad P, ¿okay? Y la naturaleza juega la lotería con esa probabilidad P. O sea, la probabilidad P es para el outcome A,
Y en el outcome A yo tengo solo 10 soles y Manuel tiene 90 soles. Y en el outcome B yo tengo 80 y Manuel tiene 10. ¿Okay? O sea, un outcome bueno para mí, malo para él. El otro outcome malo para mí, bueno para Manuel. Entonces, bueno, acá como hay un giveaway ahí, pero levanten la mano, por favor. A ver, piensen que ustedes este es algún amigo, digamos, ¿ya? Y no pueden, si ustedes sacan el dinero, el outcome bueno, no pueden darle dinero, no pueden transferir dinero, ni tampoco pedirle a él que les transfiera dinero después que la incertidumbre se ha resuelto. Levanten la mano los que elegirían probabilidad P mayor que 0, pero menor que 1. ¿Hay alguien? A ver, imagínense, ¿entienden este juego? Levanten la mano si es que no entienden este juego y cosas que les puedo explicar. Okay, ya. ¿Entienden el juego? Está acá. Tú eliges P, la naturaleza usa el P para outcome A, outcome B. Azul eres tú, 90 es tu amigo. ¿Ok? Azul eres tú, anaranjado es tu amigo. ¿Ok? Ok. ¿Quién es? Levanten la mano si es que es el caso. Si hay alguien que elegiría probabilidad mayor que 0, pero menor que 1. ¿Ah? Pero menor que 1. O sea, mayor que 0, pero menor que 1. ¿Ah? Sí, solo quiero saber quiénes levantarían. ¿Quién es dijo mayor igual? No. Dije, mayor que 0, menor que 1. Estrictamente mayor que 0, estrictamente mayor que 0 y estrictamente menor que 1. Ok. ¿Alguien? Lo que sucede es que todos son economistas. Bueno, no, pero hay. Bueno, les cuento, para que no se decepcionen. Muchos economistas también eligen ese no es el punto. No hay un error, no hay una respuesta incorrecta acá. Si este es tu amigo, a ver, ¿cuántos eligen probabilidad 0? ¿Cuántos probabilidad 1? Ok. ¿Cuántos probabilidad entre 0 y 1? Pero ni 0 ni 1. Ok. Bueno, no es tan diferente de lo que se ve en el lab. Hay una parte importante que puede llegar hasta 35% de gente que elige una probabilidad no trivial, o sea, que no es ni 0 ni 1, porque en este contexto lo que hacen, o sea, digamos, la lógica intuitiva es que quieren darle la oportunidad, si eligen 0, digamos, es solo bueno para ti con seguridad y es malo para tu amigo con seguridad. Si eliges 1, es al revés, es bueno para tu amigo, malo para ti. Pero la gente quiere darle una oportunidad, un chance a que su amigo, aunque sea pequeña, a que su amigo genere, o su pareja, no sé, el partner, reciba el outcome bueno. Sí. Pero eso varía de acuerdo a la relación que se con esa otra persona. Sí, totalmente. Sí. Sí, por eso le dije, piensa en un amigo y sí. O sea, pero la teoría no, o sea, digamos, la teoría diría, ok, esa es una buena pregunta. Sí. Perfecto. La teoría te diría lo siguiente, que tu función de utilidad, que no le hemos escrito todavía, que depende de tu outcome y del otro, depende distintamente de quién es el otro, ¿no? Ahí, digamos, cuando más cercano es el otro, si es que eso es lo que quieres decir, digamos, le vas a dar más peso al outcome del otro. Y si es un completo desconocido, quizá menos. Pero en el laboratorio, y ese es como el test como más directo, en el laboratorio, la gente no sabe quién es el otro, ¿no? De hecho, no se conoce, digamos, sobre todo en un laboratorio que tiene un pool grande de participantes. Un pool grande de participantes. Digamos, hay una cercanía que es muy débil, o sea, no es muy alta, porque a lo más es alguien de la misma universidad, ¿no? Pero, aún en ese caso en el que no es su amigo, digamos, la gente todavía decide en una buena proporción dar chances al otro. Es un patrón de elección muy claro.
Ahora, ¿por qué es problemático? O sea, no es problemático porque no hay una respuesta correcta a estas preguntas. Es lo que tú prefieres. Yo también prefiero darle un poco de probabilidad al otro. ¿Por qué es problemático, entre comillas? Es porque tiene un conflicto directo con la utilidad esperada. En la utilidad esperada, la utilidad es lineal en probabilidades. Quiere decir que si tú prefieres outcome A al outcome B, deberías elegir P igual a 1. Si prefieres el outcome B al outcome A, deberías elegir probabilidad 0 y punto. A menos en el caso raro de indiferencia, que obviamente es improbable, los demás casos deberías tú elegir siempre 0 y 1. Y hay un chunk de personas, no sé, 20, 30 personas, a veces 40% de las personas, que elige consistentemente, no solo en una tarea, sino en varias tareas, después de entender bien lo que está pasando, elige probabilidades no triviales. ¿Ok? Esa es la pregunta que quería hacerte. Sí. ¿Realmente lo entienden bien? De repente no están entendiendo bien. Es un viejo... No, es una pregunta válida, De repente creen que sí pueden compartir. Bueno, a ver, una pregunta válida, voy a responder cortito, pero podemos también discutir después sobre esto, que es una pregunta antigua, digamos, en economía experimental, si la gente realmente entiende lo que está pasando. Y es cierto que muchos experimentos no entienden bien, y hay resultados que son como más random, pero hay formas, hay dos herramientas. Una es que si tú diseñas cuidadosamente la interfase y le haces preguntas de control como qué pasa si eliges esto, el otro, cuándo te llegas a tu casa, se van a poder repartir o no. Entonces, hay un montón de preguntas que tú puedes hacer para asegurar de que la gente sabe la consecuencia exacta de lo que va a pasar. Y lo otro es la práctica, digamos, y, digamos, tareas de ejemplo, como el trial period que le dicen. Entonces, digamos, un buen experimento, que no siempre se hace, debería incluir eso. Y este experimento incluye, o sea, hay preguntas que se les hace para asegurarse que ellos en verdad saben lo que va a pasar, que no pueden transferir, and so on. Okay, y luego hacen mucha repetición. Dime. Perdón. Ok. Este experimento le preguntaba a las personas, o sea, esto al frente de su partner, solo le decían que tenían un compañero. Sí, dicen, usted ha sido emparejado con alguien en el app de quien no se le va a revelar quién es, ni su identidad, ni nada, y usted va a decidir riesgos que le importan a usted, claro, sobre unas loterías que le van a afectar a usted y también a la otra persona. Eso es. Y Ok. en el caso de que la utilidad no sea lineal en las probabilidades. Ese es un caso que va más allá del Expected Utility Theory y esa es justamente una de mis contribuciones. O sea, darle una función. Perdón. ¿Y esta incidencia de casos no triviales en términos de probabilidad se ha visto usted en función del grado de conocimiento que tengo yo del partner? O sea, en el caso en que es blind versus caso en que no Sí. se pudiera conocer quién es la otra parte. No, o sea, no aún. O sea, esa es una pregunta, digamos, pendiente, porque estamos todavía en el... Digamos, hay 3, 4 papers que documentan bien este patrón en diferentes países, en diferentes contextos, diferentes interfaces, pero no hay todavía, que yo sepa, el paper que hace este link entre cercanía y ex ante fairness, ¿no? Que es lo que me estás diciendo. Que de hecho sería interesante. Es una... Suena como que sí. hay algo, ¿no? Sí. Porque digamos, la posibilidad, la posibilidad de no quedar mal frente a otra persona y decir, mira, yo decidí todo para mí o decidí todo para ti, porque quedó bien. ¿No? Como que le dejo un poco al azar, que no fue mi culpa que no te llevaras nada. Claro, te di un 3%. Claro, tomando en cuenta que vamos a seguir interactuando en la vida, o sea que no es como que una vez nomás y se acabó la relación. Claro, ok. Espero cierta reciprocidad después, si hay cambio. Pero que no, en teoría en el app digamos, se hace de forma tal que no se espera que la reciprocidad sea... O sea, hay un tipo de reciprocidad que es más deliberada, que es, yo sé que en la siguiente ronda vamos a estar juntos, y hay otra reciprocidad más que no se puede controlar en el app bien, que es en la vida, ¿no? Como si, no sé, el karma, ¿no? El karma que es,
te hago bien a ti y alguien más me hará el bien a mí. No sé, ese tipo de cosas. Eso existe. Hay, de hecho, papers que documentan o tratan de medir esta reciprocidad que no está asociada directamente con la persona que está al otro lado de la pantalla. Pero también no hemos explorado ese aspecto acá. Espero haberles convencido de que no solo no podemos escribir la utilidad sin la del otro, sino que en realidad tampoco podemos escribirlo de forma separable, porque cuando lo escribes en forma separable, o sea, mi utilidad es lo que me importa a mí más de lo que me importa al otro, lo que pasa con esta separabilidad es que el ex post fairness no se cumple, no se captura. Esa utilidad está mal, por eso. Entonces hay que movernos a una utilidad no separable. Este es un ejemplo de una utilidad no separable. Y esta utilidad no separable, que es una utilidad, es un caso específico de Ferrer-Schmidt o Rawlsiana, tiene varios nombres. Esta utilidad sí captura, por ejemplo, el ex post fairness, es decir, que la gente prefiere estar en el mismo bote, estar en botes separados. Pero todavía no captura el ex ante fairness porque todavía está en el paradigma de Expected Utility Theory. Entonces, tenemos que movernos más allá del paradigma del Expected Utility Theory, y esta es una propuesta de Spudenberg-Levin 2012 y Saito 2013, papers muy chéveres, pero que yo critico porque es una combinación de utilidad esperada con utilidad de los esperados. En el paper critico esta teoría porque esa teoría implica que la gente que tiene mucha motivación ex ante se vuelve, digamos, cuando el delta es 1, tu utilidad se vuelve solamente esto, quiere decir que te vuelves insensible al riesgo. Que no tiene sentido, porque la gente, de hecho, en el lab yo muestro en el paper que haciendo una proxy de delta, cuando delta es muy alto, la gente no se vuelve insensible al riesgo, ¿no? Entonces este modelo tampoco es correcto. El modelo que yo propongo, que se ve un poco más complicado, pero en realidad no es mucho más complicado, es solo un ejemplo descomponiendo el descuento por desigualdad entre una parte que depende de los outcomes y otra parte que depende de la diferencia entre los riesgos marginales que yo y el otro enfrentan. Entonces, esta es como mi contribución conceptual. Este es solo un ejemplo, ¿no? Hay una formulación más general. Mi contribución conceptual es que los modelos en los cuales hay aversión a la desigualdad o percepciones en contra de unfair outcomes injustos, casi todos ellos, o una buena parte de ellos, se pueden reescribir con un descuento basado en la diferencia entre riesgos marginales. Y lo bueno de esta formulación es que no solo explica o organiza los datos con ex post y ex ante fairness, sino que no tiene el problema del modelo anterior que les mostré, en el sentido de que acá la gente puede tener una motivación ex ante muy alta y todavía ser risk averse, ¿no? No implica que la gente con alta sensibilidad ex ante se vuelve insensible al riesgo. Entonces esa es como la contribución conceptual del modelo. Pero les quiero decir dos cosas con esto. Esta solamente es la implementación de las pantallazos del experimento en el laboratorio de lo que hemos discutido. Esos arbolitos que vimos para ex ante fairness y ex post fairness tienen que ver con estas pantallas que no voy a tener tiempo para explicarles en detalle. Lo que sí quiero decirles, así como publicidad sin vergüenza, es que yo voy a estar en Lima como 7 meses y sé por buenas fuentes, incluyendo Francisco, que hay estudiantes aquí y en otros lugares que quieren hacer experimentos de laboratorio y que necesitan como alguien que les dé una ayuda más o menos general de cómo hacerlos. Yo les puedo dar a implementar sus experimentos computarizados en el laboratorio, y este es un software que se llama Z-Tree. Hay uno nuevo que se llama O-Tree. En cualquier opción que quieran hacer, yo les puedo, digamos, hacer una guía o una asesoría en ese sentido. Estos pantallazos solo son, como les decía, implementación de los árboles que vimos de sesión antes, estos de acá, y involucran una cosa que se llama elección por securities, que es
cuando yo elijo un punto, es security de un estado de la naturaleza, security de otro estado de la naturaleza. Cuando yo elijo un punto como este, soy súper averso al riesgo. Cuando elijo un punto como este, soy súper más neutral al riesgo. Entonces, la distancia que elijo en esta línea es cuánto más neutral soy. Y podemos comparar casos en los cuales estoy en el mismo bote que mi partner, casos en los cuales yo estoy en un bote distinto que mi partner. Estos son, no sé si se ve bien, pero estos son gráficos de datos individuales. Si ven, hay dos tareas, una en la cual son ex post fair, que son tareas en las cuales estamos en el mismo bote, y esos son los puntos rojos acá. Los puntos rojos en los extremos significa que esta persona, cuando estaba en el mismo bote que la otra persona, tomó un montón de riesgos, ¿no? Es como que si estamos en el mismo bote con Manuel, tomo más riesgo para tratar de buscar los outcomes con más rendimiento. Pero cuando yo voy y hago las mismas tareas, excepto que ahora estamos en botes distintos, yo elijo solo outcomes que son seguros, porque los seguros coinciden con que estamos recibiendo el mismo pago ex post. O sea, este participante de acá es justo el prototipo de participante que estoy buscando. Es la gente que les hace la misma tarea de riesgos, pero solamente por su percepción de justicia ex post cambian radicalmente, cambian en este caso radicalmente, en otros casos menos, como cambian su risk-taking hacia opciones más seguras. O sea, esos dos acá son como las opciones radicales. Este es el caso en el cual cambia un poco, pero no mucho. Y ese es el caso en el cual en realidad no cambia. A ese pata de ex post fairness no le mueve nada. ¿Okay? Voy a dejarles con una tarea, sí. Apunten. No. Entonces, lo chévere de esta interfase de decisión que implementamos en el app es que uno puede medir, digamos, si de forma naive yo pienso que todavía el modelo CRRA sirve, puedo estimar esos coeficientes con tareas ex post fair y ex post unfair, y puedo ver cuál es el impacto en el estimado naive en la medida naive de Arrow-Pratt, comparando riesgos que son ex post fair versus riesgos que son ex post unfair. Y lo que encuentro es que es un impacto enorme. Este punto 4 quiere decir que la medida de riesgo de quienes están en tareas que son injustas, la medida de aversión al riesgo que están en tareas que son injustas ex post es 0.4 más alta que la medida de aversión al riesgo de quienes están en tareas que son ex post fair. Considerando que el estimado de aversión al riesgo en la medida de Arrow-Pratt es alrededor de 1, 0.4 es una bestialidad. ¿Okay? O sea, es cierto que solo son 55 decisores, etc. Pero tengo datos de un nuevo experimento que es muy parecido y va por ahí. O sea, ya sea incluso 10.3, cuando controlas por más cosas, es enorme el impacto. Entonces, ese es como una de los punchlines del paper, y con eso los voy a dejar. Creo que la mayoría de cosas importantes las he discutido a lo largo de la presentación, no es necesario ir a la conclusión, y espero los comentarios y podemos hablar de las conclusiones cuando terminemos con los comentarios. Gracias y disculpen la extensión. Solo dos o tres comentarios, porque varios de ellos han sido hechos. Primero agradecer a Cristian por su presencia y luego también agradecerle por presentar su paper de esa manera. Cuando Cristian habla de que la manera como presenta su aporte teórico es muy similar a la que presentó aquí, es básicamente un eufemismo. Yo le estaba revisando su job market paper y no, es significativamente más teórica de la manera como lo presentó aquí. Entonces le agradezco bastante por haberlo presentado de esa manera. Gracias. Esa es una, para entrar
la otra es solamente un repaso de lo que algunas personas ya dijeron. Ciertamente el ejercicio se presta para más preguntas y para extensiones que pueden ser naturales. Ciertamente Noela y Warlet ya comentaron cómo es que podría cambiar el resultado de acuerdo al género o conociendo el género de la otra persona, y más de uno ha dicho ha hecho la pregunta sensible de qué pasa si conoces a la otra persona. Y de hecho eso me lleva al punto que sí quería, que ya tenía más o menos pensado de la validez externa del resultado, porque si bien haces una buena motivación de que existe algo que va más allá de lo que estudiantes te pueden dar, la verdadera prueba de fuego es algo que mencionó Juan Francisco, que es la interacción en la oficina o la interacción en el trabajo, que de hecho también está dentro de tus motivaciones y dentro de tus posibles casos, esos torneos a los que haces referencia, qué sé yo. La verdadera prueba de fuego es si es que en ese setting donde hay una interacción repetida, algo de esto juega. Entonces, esas dos, una las posibles extensiones de género y conocimiento. Dos, la crítica que es común de toda persona que hace empirics, a toda persona que hace experimentos, es, bueno, ¿será realmente replicable? ¿Qué sé yo? Esa es una. Y la tercera es algo que juraría haber leído en el documento, pero no lo encuentro ahora en conclusions, pero yo sí recuerdo haberlo leído, que en un par de frases, en un par de documentos, hablas de que este paper podía dar luces respecto a esta búsqueda de igualdad o esta búsqueda de fairness. Y no sé si entendí mal el texto probablemente, pero búsqueda en el sentido de explicar por qué es que las personas buscan, tienen este comportamiento. Y yo juraría que es lo que se traslució cuando lo leía. Luego lo podemos conversar, pero no es exactamente lo que haces, ¿no? Simplemente lo que haces es encuentras esta relación y tratas de jugar con ella, pero la pregunta más clave, o en todo caso la más filosófica, es ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿No? ¿Por qué es que buscamos este ex ante fairness? Esas son las únicas tres grandes cosas que tengo, y la tercera puede ser una mala interpretación. Está bien. Sí, bueno, gracias. Yo tengo solo un comentario en realidad. Tú puedes mostrar tu resultado con las estimaciones puntuales y la banda de confianza de esos 3 puntos, 22, 150. De ese experimento, ¿no? Sí. O sea, ese resultado me parece particularmente interesante por dos motivos, ¿no? La aversión a la desigualdad parece no ser, o sea, claro, tienes 3 puntos nada más, ¿no es cierto? Parece no ser lineal en el ingreso del otro o la riqueza del otro, como quiera uno llamarla, ¿no? O sea, crece después de crece, y significativamente, por lo menos el crecimiento. El decrecimiento un poquito más discutible, pero por lo menos el crecimiento parece interesante, ¿no? Entonces, y esto, o sea, puede dar luces a algo, no sé, conceptualmente quizá más interesante, o sea, en el sentido de que debe haber en mi comparación interpersonal, y eso redunda, digamos, parte de lo que tú haces es cuánto tengo yo respecto de cuánto podrías tener tú, o cuánto tienes tú respecto de cuánto tengo yo, ¿no? O sea, yo tengo 22, tú tienes 22, yo tengo 10, tú tienes 10, o tienes el doble, 20, y 20 resulta ser lo máximo que podría tener si es que yo tengo suerte y la moneda cae de cara, ¿no es cierto?, que es el pago máximo, por ejemplo. Entonces, y eso está aludiendo a algo sustancial, que es el punto de referencia, ¿no es cierto? O sea, si mi punto de referencia es lo que yo tengo, entonces yo puedo decidir distinto respecto de si mi punto de referencia es lo que tú tienes. Claro, si tenemos los dos igual, que es en tu caso, o sea, cuando los dos tenemos 10 en el tratamiento Y10, ¿no es cierto? Entonces ahí me comporto más o menos como yo esperaría, ¿no? Digamos, 91% escoge la lotería segura, versus si es que yo tengo 0, si tengo 20, entonces si tú tienes 20 más bien, escoges 68%, que es mucho menos que el 91 que escogiste antes, ¿no? Entonces, y eso me lleva al siguiente comentario, y es que cuando tú estás comparando lo que yo, o sea, mi coeficiente de aversión al riesgo versus mi inclinación por justicia, para llamarlo de alguna forma, estás asumiendo
al momento de tener un estimador puntual de tu aversión al riesgo, estás asumiendo que mi inclinación por justicia no importa, ¿no es cierto? Porque así lo estimas, ¿no? Sí. Y sin embargo discutes si es que eso realmente está reflejando. Claro, hay una endogeneidad ahí, ciertamente, pero o sea, tu experimento lo que está separando es tus motivaciones para escoger dado tu nivel de aversión al riesgo, ¿no es cierto? Pero después tú dices, o sea, pero la aversión al riesgo es endógena en sí misma, porque depende de si tú tienes más o menos que yo. Sí. Entonces, digamos, es un problema no resuelto, incluso con tu paper, ¿no es cierto? Y entonces, yo creo que por ahí podría haber, digamos, algunas contribuciones interesantes, no solo en términos de modelar cómo son mis preferencias, o sea, si son un mínimo de X más Y menos la distancia entre cuánto tengo yo y cuánto tienes tú, que eso ya lo han hecho antes, ¿no es cierto? O sea, tú, si lo entiendo bien, lo que estás agregando es la distancia al cuadrado. Claro, pues, sí, esa distancia de los marginales. Claro. Sí, pero que incluso creo que ya, no sé quién, Schmidt o alguien deben haberlo hecho, no Fair. En algún momento vi modelos de aversión a desigualdad donde usan funciones de utilidad de ese tipo, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí te hago el comentario sobre eso. Claro, pero en todo caso lo que estás haciendo es mirar no solo primer momento en distancia, sino segundo momento también. Exactamente, pero ahí Ok, pero digamos, esa es mi interpretación, digamos, sobre la marcha de lo que entendí. Entonces creo que por ahí podría estar, digamos, discutir un poco más claro. Tu N es muy chiquito y no te da para mucho, pero en términos conceptuales, por lo menos discutir esto de la interrelación que mencionas en el paper, ¿no es cierto? Sí. Entre aversión al riesgo y aversión a desigualdad o preferencia por justicia, como uno quiera llamarla, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que tenía. Gracias. Todos los comentarios las preguntas sobre género y cercanía social son, o sea, sí son de primer orden. Una vez que se establezca, digamos, sobre todo, primero en el lab, de que esta es una relación robusta, ¿no? de que, o es una diferencia robusta, mejor dicho. Entonces, eso, digamos, no lo investigo. Sí está planeado hacer al menos la parte del género en el lab, porque se puede hacer de forma sencilla. El diseño para cercanía social los diseños para cercanía social requieren unas complicaciones que no tengo, al menos por ahora, planeado, pero es algo que sería interesante verlo, sobre todo porque ahora, hay un laboratorio que podemos usar acá en Lima y está abierto para investigadores de esta casa de estudios muy en particular. Es uno. Luego, el tema de validez externa. O sea, los experimentalistas, decentes, tratan de cuestionarse a sí mismos su validez externa porque es algo, el escepticismo es algo que debería ser intrínseco a nuestra disciplina y yo también la cuestiono en este caso y es por eso en parte porque los experimentos en el campo se han comenzado a hacer. El experimento más cuidadoso que documenté acá, que viene del lab, sí se puede hacer en el campo, no se podía hacer como parte del campo anterior porque había restricciones, pero sí se puede y sí está planeado hacerse en algún momento en el campo, ¿no? Obviamente hay un tema ahí de presupuesto, etcétera, y de logística y técnico, pero se puede hacer en el campo y ahora hay herramientas que te permiten llevar herramientas del lab al campo y se puede. Entonces, ahí habría que en ese punto sí se confirmaría, la validez externa. Luego, en la pregunta de si es que realmente... ¿por qué la gente se comporta de forma en búsqueda de justicia? Y lamento decepcionar. Lo que quería decir en el paper, y ya sé a qué parte te refieres, es que este modelo que propongo y el experimento ayudan a decir, organizan los datos de ex ante fairness mejor que otros modelos, mejor que los modelos previos, pero no en el nivel de pregunta filosófica de por qué buscamos justicia. Eso solamente es para hacer, directos, si se quiere,
al final es una utilidad más que está allá afuera y que tiene que ser como puesta a prueba, tiene que ser cuestionada, y que pues, si es que se comprueba que en verdad explica los datos mejor o tiene un mejor poder predictivo que el modelo anterior de Saito y Gutenberg-Levin, pues tendría éxito, pero solo a ese nivel. No bajo al nivel que sería interesante, me encantaría, de hecho, es evaluar, estudiar el por qué tenemos estas preferencias en un ámbito más profundo. Luego, pasando a los comentarios de Francisco, y ahora recién me di cuenta que esa es la pregunta de Juan Francisco, de la no linealidad, de Pablo, sí. De la no linealidad de estos efectos. Pensé que te referías a la no linealidad, a que la distancia entre 22 y 120 era distinta a 190 y 120, pero en realidad creo que te referías al... Sí. Entonces, ese es un punto muy importante y lo que ahí la respuesta es que en efecto los modelos que extienden preferencias sociales a riesgo, por ejemplo el Ferri-Schmidt, cuando tú le tiras encima utilidad esperada, la utilidad esperada de Ferri-Schmidt, sí predice esa no linealidad. De hecho, el Ferri-Schmidt prediciría como 0 en 22, algo, dependiendo de los parámetros, algo alto en el 120 y nuevamente 0 en el 190. Esa sería la predicción de Ferri-Schmidt. O sea, sí tiene la no linealidad que viene de la aversión a la desigualdad en esos modelos. Entonces, por ese lado, este resultado es bueno porque dice que los modelos de preferencias sociales no aplican en un sentido a este contexto, pero en otro sentido muestra que no aplican así como directamente, ¿no? Porque obviamente hay una diferencia entre las predicciones y lo que se encuentra acá, aunque el patrón de no linealidad de crecer y bajar luego sí está. El otro punto muy importante que Francisco también ponía era sobre en qué sentido estos resultados se pueden interpretar como un punto de referencia. Y esa también es una pregunta muy relevante y buena porque yo he evitado decir punto de referencia toda la presentación hasta este momento, que lo había logrado, pero Francisco lo trajo a colación. Y es verdad, hay dos formas en las que el punto de referencia puede influir en estos experimentos. Uno, el simple hecho de escuchar 10, si sea que el otro tiene o no tiene, podría tener un impacto. Y lo otro es que los pagos de otros, en este caso de uno u otro, podría influir cualquier punto de referencia, no a través de preferencias sociales, sino directamente, sino a través de otro modelo de preferencia referencial, ¿no? Loss averaging. De repente yo escucho 10, digo, a veces mi referencia, sobre todo si es que es para otra persona, y luego me comporto con un modelo referenciado que generaría algo parecido. Entonces, esa distinción entre referencia en sí y referencia modulada por lo que recibe el otro, tampoco la estudio, que también es algo muy relevante que se debería estudiar, pero que yo no hago. Y además esa pregunta resalta la posibilidad de que también no está todavía completamente estudiada, la posibilidad de que la gente forme sus referencias no solo en función a lo que recibo o espero en los modelos más recientes, sino a lo que creo que los otros van a recibir. Ok, luego el otro comentario que es también muy importante es sobre cómo mis estimados, estos acá, si entiendo la pregunta de Francisco, estos estimados no son en realidad estimados de mi modelo, son estimados del modelo típico. Es como decir, ok, supón que con mis datos estimo el modelo naif, ¿no? El modelo que solo piensa que hay un gamma y ya está todo. Yo muestro que con mis datos estimo el modelo naif
les muestro que la percepción de justicia importa. Esto sería diferente a una estimación en la que yo digo, mira, ese es el modelo, y con esa estimación estructural hago backup de los parámetros, ¿no? Digo, este es mi parámetro GAP, este es mi parámetro, no sé, de los 3, 4 parámetros que mi modelo tiene. ¿Por qué hago esto? ¿Y por qué incluyo en la presentación esto y no lo otro? Porque desde el punto de vista de relevancia, yo propongo una utilidad nueva que tiene estos 3 parámetros, los estimo y te digo, mira, tengo una utilidad nueva y tengo estas estimaciones. O sea, mucha gente, y yo incluido quizás, cuestionaría un poco la relevancia de eso, porque, bueno, o sea, tú puedes tener un experimento y luego ver los datos, escribir un modelo a partir de eso, estimar y decir estos son los parámetros. No está clara la contribución de por qué necesitabas el modelo que generaba el nuevo modelo, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo yo es más bien decir, déjame mostrarte cómo tu approach es naive y está mal, ¿no? Porque si cambias si tienes tareas que son fair y unfair, vas a tener estimados muy distintos. Entonces, esa es un poco la lógica de incluir esta regresión y no la estructural, que es la que sugería Francisco, que creo que en esta versión del paper no está, pero está en alguna otra versión o en alguna otra presentación. Luego, la siguiente era una aclaración, sobre todo, que era sobre la función... hablamos del modelo como este ejemplo. En realidad el modelo tiene una expresión un poco más general. Francisco decía que me preguntaba si es que la contribución era que hacía esta diferencia al cuadrado, y en realidad no es este cuadrado es solo una parametrización ejemplo. La contribución del modelo en realidad es definir el descuento de desigualdad como diferencia de los riesgos marginales. Es decir, hasta antes de mi paper, digamos, no hay otro paper que escriba una utilidad en que la diferencia, el descuento por desigualdad, se pueda expresar o muestre que se exprese también como una diferencia entre riesgos marginales. ¿Por qué es importante lo de riesgos marginales? Déjenme mostrarles acá una cosa. ¿Por qué es importante lo de riesgos marginales? Por lo siguiente. En las utilidades de preferencias con justicia que existen, que solo son determinísticas, uno puede argumentar lo siguiente. Imagínense que yo soy... imagínense que yo soy la CDF roja. Ese es dólares en el horizontal y esto es probabilidad, ¿no? Ese es uno de los CDFs. Entonces la roja es la mía y la azul es la de Francisco, digamos. Entonces Francisco tiene con seguridad más dinero que yo en este contexto, en la izquierda, ¿no? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? Francisco tiene más dinero porque su CDF va hasta acá y luego sube. Y yo tengo menos dinero con seguridad porque mi CDF solo llega hasta acá y luego sube. Entonces, el área entre nuestras CDFs, ¿okay? El área entre nuestras CDFs es una medida de nuestra desigualdad, ¿no? Los modelos de desigualdad de justicia que son determinísticos tienen este descuento por desigualdad que equivale a una motivación que trata de que este área se junte, ¿no? Se minimice. Cuando se minimiza, estamos en el mismo outcome, todo bien. Esos son los modelos determinísticos de preferencias sociales. Mi modelo es el primer modelo, digamos, que sugiere que detrás de las preferencias de la gente que quería esto, también está la idea de que se puede cerrar el gap de esta forma. Que no solo lo puedo cerrar, digamos, juntándolo horizontalmente, sino también verticalmente, para buscar una CDF, unas baterías que sean
simétricas, unos riesgos marginales que sean simétricos entre Francisco y yo. Esa, digamos, es la intuición de por qué esa diferencia de marginales. Y esa es la contribución del paper. Un caveat del paper es que no tiene el test, digamos, de contraste con la otra teoría que existe. No es directo, sino es todavía indirecto. Entonces, esa es una cosa en la que estoy trabajando ahora. Posiblemente para la próxima vez tenga algo en ese sentido. Entonces, creo que esos son todos los comentarios. No sé si hay más preguntas o comentarios de alguien. Sí, si tienen alguna pregunta ustedes, por favor. ¿Alguien? Ok. Bueno, entonces muchas gracias a todos por venir. Gracias, Cristian, Sí, ahí está mi correo. por si quieres venir. escribir. Ok. Bueno, gracias a todos nuevamente.